vamos a seguir con el siguiente apartado del tema, que son el dominio y el recorrido de una función. Vale, ¿qué es el dominio? El dominio de una función f de x, que lo representaremos como dom f, es el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente. Nuestra variable independiente era la que representamos en el eje de abscisas, que en el ejemplo que habíamos puesto eran los kilos de harina. Pues, ¿qué valores puede tomar nuestra variable independiente? Pues en nuestro ejemplo dijimos que solo podíamos comprar un número positivo de kilos de harina. Por tanto, la x solo puede tomar valores positivos. Pues por tanto, ese será nuestro dominio. Los valores del eje x en los cuales tenemos función. Gráficamente, si os fijáis, en estos valores de aquí es donde, si trazamos una vertical, nos encontramos la función, pues estos puntos representan el dominio de la función. ¿Vale? El dominio siempre lo representaremos en el eje x. Diremos que el dominio de la función es un intervalo, acordaros de los intervalos, desde el 0 cerrado, podemos tener 0 kilos, hasta el más infinito, porque podríamos llegar a comprar infinitos kilos de harina. ¿Vale? Pues nuestro dominio de 0 hasta más infinito. Bueno, hemos dicho que podríamos calcular el dominio o bien a partir de una gráfica o bien a partir de su expresión algebraica. Pues vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado a partir de una gráfica. Tenemos aquí una función representada gráficamente en 3 tramos y este punto que tenemos aquí, esto sería nuestra función de la cual vamos a calcular su dominio. Antes de empezar, recordar que los puntos que están rellenos quiere decir que ese valor sí que pertenece a la función. Y además nos está diciendo que esa función por este extremo acaba aquí en el punto. A diferencia de estos valores de aquí, que la función parece que acaba, pero más que acabar la función es que es un problema de espacio y no podemos representar más, pero esta función continuaría hacia arriba y por abajo continuaría hacia la derecha. ¿Vale? Pero en los puntos quiere decir que la función acaba ahí. Si el punto es relleno, quiere decir que ese punto sí que pertenece a la función. O sea, cuando x es igual a menos 3, la función aquí toma un valor, no tiene valor en el eje y, que aproximadamente sería de 1,5 o una cosa así, si seguimos la misma escala de valores en x e y. Pero sí que pertenece a la función. En cambio, cuando x es igual a menos 2, por arriba tenemos el punto que nos dice que es el valor que tenemos que coger cuando x es igual a menos 2, y por abajo tenemos un punto hueco que nos quiere decir que este valor no pertenece a la función. O sea, cuando el x vale menos 2, el valor de la función que tenemos que coger es el de arriba, no el de abajo. Este punto nunca podría ser relleno, porque si fuese relleno, querría decir que para x igual a menos 2, la función podría tomar dos valores, este y este, y ya incumpliríamos una de las condiciones de función. Recordar, para cualquier valor de x no puede haber más de un valor de y. Puede no haber ninguno, pero lo que no puede haber es 2 o más. Entonces, una vez explicado lo de los puntos, vamos a analizar cuál es el dominio. Para expresar el dominio, lo que os tenéis que fijar es, acordaros que el dominio siempre lo vamos a medir en la recta, en el eje de abscisas. Tenemos que buscar los valores para los que la función, si trazamos una vertical, tenemos puntos sobre el eje. Empezamos por aquí, si os fijáis, todos los puntos desde el 1 hasta el infinito, si trazamos verticales, tenemos función, por lo tanto, desde el 1 en adelante pertenece al dominio. Lo mismo ocurre entre el menos 3 y el menos 1. Si desde el menos 3, bueno, aquí se ha ido un poquito el amarillo, pero sería desde el menos 3 exacto, ¿vale? Si lanzamos puntos verticales, en el menos 2 la función estaría por arriba y a partir del menos 2 estaría por abajo. Pero entre el menos 3 y el menos 1 son puntos que pertenecen al dominio. ¿Cómo lo representaríamos? Pues lo representaríamos de esta manera. El dominio de f de x será igual. Vamos a hacer una unión de intervalos, ¿vale? Siempre empezamos desde el valor más pequeño hasta el valor mayor. Fijaros que por la izquierda el valor más pequeño a partir del cual empieza el dominio es el menos 3.
Valores menores que el menos 3 no tenemos ninguno perteneciente a la función. Y el menos 3 lo ponemos con corchete porque el menos 3 es un punto que sí que pertenece a la función. Este tramo de aquí llegaría hasta el menos 2, pero a partir del menos 2 continúa la función por aquí. O sea, todos estos puntos, aunque cogiésemos puntos decimales, sí que sabemos determinar cuál es su valor en la función. Por lo tanto, entre el menos 3 y el 1 pertenecen todos los puntos al dominio. Por eso lo ponemos con un intervalo cerrado a izquierda y a derecha, ¿vale? Porque aquí tenemos un punto cerrado y un punto cerrado. Si este punto de aquí hubiese sido hueco, este menos 1, este corchete, lo hubiésemos puesto con paréntesis, porque el menos 1 no hubiese tenido valor para la función. Aquí en el 0 nos encontramos un punto suelto, quiere decir que para x igual a 0 la función vale este valor, pero para valores justo anteriores al 0, menos 0,001, la función no está definida y para el 0,001 tampoco está definida. Por lo tanto, el único punto de esta zona de aquí que pertenece al dominio es el 0. Pues si es un punto único lo ponemos entre llaves. Unión 0. Si seguimos por aquí, esta línea que veis aquí en línea discontinua, lo veremos más adelante, pero esto se llama asíntota. Una asíntota es una línea recta a la cual la función tiende a acercarse, pero nunca llega a tocar. Si os fijáis, esta función cada vez se va pegando más a la asíntota, pero nunca la va a tocar. Cada vez estará más cerca, pero nunca llegará a alcanzar el 1. Por tanto, el 1 no pertenece al dominio. Los puntos cercanos al 1 sí que pertenecen al dominio, porque en el infinito estará muy muy cerca, pero el 1 nunca lo va a llegar a alcanzar. Por lo tanto, el 1 lo ponemos como paréntesis abierto. Y por aquí vamos a suponer que también tiende que el eje de abscisas es una asíntota horizontal y la función se va a ir prolongando por aquí, acercándose cada vez más a nuestro eje de abscisas, pero sin llegar a tocarlo, y continuará hasta el infinito. Por tanto, el dominio, esta unión, pondremos desde el 1 abierto hasta el más infinito, que ya sabéis que el infinito se pone siempre con paréntesis, siempre abierto. Vamos a ver ahora cómo calcular el dominio a partir de una expresión algebraica. Bueno, pues cuando aquí tenemos un ejemplo, una expresión algebraica, ya veremos este tipo de funciones. En este caso tenemos el valor de x en el denominador. Y para calcular el dominio de expresiones algebraicas siempre os tenéis que hacer la siguiente pregunta. En esta función, ¿para qué valores de x puedo calcular su resultado? Es decir, poniendo un 5, en x igual a un 5, ¿sabría calcular el valor de la función? Pues haríamos 5 más 2, 7, un séptimo, el valor de la función sería un séptimo, sí que lo sé calcular. Quiere decir que x igual a 5 sí que pertenece al dominio. Si ponemos, por ejemplo, x igual a 0, tendríamos en el denominador 0 más 2, 2, un medio. Cuando la x vale 0, la función vale un medio. Por tanto, x igual a 0 pertenece al dominio. Si pongo un valor negativo, x igual a menos 10 más 2 menos 8, la función valdría menos 1 octavo, también lo sé calcular, también pertenece al dominio. ¿Qué puntos tengo aquí que me pueden resultar comprometidos para calcular el valor de la función? Pues el único punto que me puede dar problemas es aquel punto que haga que el denominador se anule. Si os fijáis, si pongo x igual a menos 2, en el denominador tengo menos 2 más 2, 0, y 1 partido 0 no se puede calcular. Si lo hacéis con la calculadora, siempre es un buen recurso, hay que utilizar la calculadora. Si con la calculadora intentáis hacer 1 dividido 0, veréis que os da error. Por lo tanto, como no sé calcular el valor de la función cuando x es igual a menos 2, ese x igual a menos 2 no pertenece al dominio. Lo escribiríamos así. El dominio de f es los reales menos el menos 2. También podríamos hacerlo con dos intervalos desde menos infinito a menos 2 abierto, unión de menos 2 a más infinito abierto. Pero tiene más sentido hacerlo de esta manera en este caso. Otro ejemplo. Una función con raíces.
¿Vale? En este caso, importante, cuando veamos funciones con raíces, en este caso estamos cogiendo el valor positivo de la raíz. Ya sabéis que cuando hacemos raíz de 4, pues siempre os digo, tiene dos soluciones, 2 y menos 2, ¿vale? Porque una raíz tiene la solución positiva y la solución negativa. Pero aquí en las funciones solo consideramos la positiva. ¿Por qué? Porque si considerásemos los dos, ya no sería una función. Porque una función, recordad que para un valor de x no puede tener dos valores. Por ejemplo, si la x fuese 9, 9 menos 5, 4, raíz de 4, 2 y menos 2, no puede haber dos valores, ya no sería función. Entonces en las raíces siempre nos quedamos con el valor positivo. Si nos quisiésemos quedar con el valor negativo, la raíz tendría un menos por delante. Entonces, ¿cuándo tenemos problemas para calcular el valor de una raíz? Pues con la calculadora sabemos calcular el valor de la raíz de cualquier número siempre y cuando ese número sea positivo. Pues entonces números como el 0, por ejemplo, si en la x pongo un 0, 0 menos 5, raíz de menos 5, no se puede calcular, pues 0 no pertenece al dominio. Así vemos que nuestro punto crítico, por decirlo de alguna manera, en este caso sería x igual a 5. A partir de x igual a 5 tendría 5 menos 5, 0, raíz de 0, la raíz de 0 sí que la puedo calcular, es 0, por lo tanto el 5 sí que pertenecería al dominio. Cualquier valor menor que 5 ya me daría que lo que hay dentro de la raíz sería negativo y no podría calcularlo. ¿Vale? Entonces nuestro dominio va a ser desde 5 cerrado, porque el 5 sí que pertenece al dominio, hasta el más infinito. Cualquier valor mayor de 5 que ponga aquí, sí que se calcula la raíz. Esto lo hemos hecho directamente, ¿vale? Porque se ve a ojo que son valores mayores que 5. Pero en realidad lo que hay que resolver aquí es una inecuación. Recordad las inecuaciones. ¿Qué inecuación tendríamos que resolver? Pues que x menos 5 sea mayor o igual que 0. Resolveríamos esa inecuación x menos 5 mayor o igual que 0 y recordar que el resultado de las inecuaciones eran intervalos y obtendríamos este intervalo que precisamente sería el dominio de nuestra función. Haremos ejemplos un poco más complejos que este y veréis cómo aplicarlo. Por último, otro ejemplo. En este caso nuestra función es un polinomio de grado 2. Los veremos también. Recordad que las funciones polinómicas de grado 2 se representan con una parábola. ¿Y cuál sería el dominio? ¿Para qué valores de x puedo calcular el valor de la función? ¿Ponga el valor que ponga en la x sé calcular la función? Pues sí, yo me deis cualquier número, yo lo sustituyo por la x y sea el número que sea, positivo, negativo, con decimales, sin decimales, podemos calcular el valor de esta expresión y tener un resultado. Por tanto, el dominio de cualquier polinomio, ¿vale? De todos los polinomios, su dominio siempre va a ser los números reales. Me da igual cómo sea el polinomio, el grado, si faltan términos, si es completo, si es incompleto. Cualquier polinomio, el dominio, los números reales. Bueno, pues pasamos ahora a ver el recorrido. El recorrido de una función f de x lo vamos a llamar como IMF, imagen de f, es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente. Si antes el dominio lo hacíamos con la variable independiente, ahora el recorrido lo hacemos con la variable dependiente. Es decir, si volvemos a nuestro ejemplo de los kilos de harina, ¿qué valores puede tomar la y en nuestra función? O sea, ¿qué valores posibles de precio tenemos? Pues tenemos todos los que hay en la vertical. En nuestro ejemplo ya dijimos que solo podíamos comprar un número positivo de kilos de harina y por tanto los euros solo pueden ser valores positivos también. Nuestro recorrido será toda esta franja que va desde el 0 hasta el más infinito. Lo escribiremos como imagen de f de x es un intervalo que va desde el 0 hasta el más infinito. Recordar siempre los intervalos del valor más pequeño al mayor y el infinito siempre con paréntesis. Vemos el recorrido con una gráfica.
esta función lo que tenemos que buscar es los valores, cuando calculemos la imagen, en qué valores de y tenemos función. Pues vamos a empezar siempre desde el valor más pequeño hasta el más alto. Si nosotros nos trazamos una línea horizontal, si nos fijamos en el -5 no tenemos valor de función, en el -4 tampoco. ¿Dónde empezamos a tener valor de función? En el -3. Bueno, vamos a suponer aquí, esto parece que se va un poquitín por debajo del -3, pero vamos a considerar que es un error de dibujo y que el valor más pequeño en el cual aparece la función es en el -3. Aquí tenemos un punto cerrado, con lo cual entendemos que esta función no se prolongaría hacia abajo porque tiene aquí un punto. Por lo tanto, el valor más pequeño de nuestra función, la variable dependiente, es el -3. Si vamos subiendo hacia arriba, en todos estos valores hay función, ¿vale? Todos aquí tenemos función, seguimos teniendo, podríamos buscar función. Me da igual que haya dos valores, porque para la i, o sea, una función puede tener dos veces el mismo valor de la i para x distintas, tiene dos veces el valor de la i, y el valor mayor en el cual la función puede tomar valor es el 4, cuando la i vale 4. Por lo tanto, tenemos función entre el -3 y el 4. El recorrido o la imagen de nuestra función va a ser entre el -3 y el 4. Lo pongo cerrado porque la función puede tomar el valor de -3 y aquí arriba toma el valor de 4. Por lo tanto, es un intervalo cerrado entre -3 y 4. Podríamos tener una función a trozos de tal manera que la imagen también fuese una unión de intervalos. En este caso lo hemos puesto todo en un único intervalo, ¿vale? Pero podría, igual que nos ha pasado antes con el dominio, con el recorrido, puede pasar lo mismo, que lo tengamos definido en distintos trozos. Con expresiones algebraicas, hacer el recorrido es más complicado. Os pongo algunos de ejemplo, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Aquí lo tenemos que resolver un poco de forma intuitiva. Si consideramos esta expresión algebraica, pues esta función, el recorrido de nuestra función, pues vemos que una raíz puede tomar valores desde 0 hasta infinito. Conforme más grande vayamos poniendo la x, mayor será su resultado. Por lo tanto, la imagen o el recorrido será desde 0 cerrado. El 0 se producirá cuando la x vale 5 hasta más infinito. Este otro ejemplo, la función sería 1 partido x. ¿Qué valores puede tomar nuestra función? Pues bueno, si os fijáis aquí, puede tomar cualquier valor. Puede tomar valores mayores que 1. Porque si vamos poniendo en la x un 2, un 3, un 4, tomaría un medio, un tercio, un cuarto. Serían valores entre 0 y 1. Si ponemos -1, -2, -3, -4, pues tomaría valores entre -1 y 1. ¿Vale? Pero fijaos que en la x podemos poner, las funciones la x son números reales y podríamos poner aquí el 0,001. Si ponemos aquí el 0,001, 1 dividido 0,001, obtenemos el 1000. O sea que realmente poniendo aquí valores muy cercanos a 0, el valor de la función coge valores muy grandes. O sea que podríamos llegar hasta más infinito si ponemos valores positivos y hasta menos infinito si ponemos valores negativos muy próximos a 0. Pero hay un valor que no podemos alcanzar nunca, porque esta función nunca va a poder valer 0. ¿Qué número ponemos aquí para que esto valga 0? El 0 ya hemos visto que no lo podemos poner porque no pertenece al dominio. 1 partido 0 no se puede calcular. Y cualquier número que ponga aquí siempre nos va a dar un resultado diferente de 0. Por tanto, nuestro recorrido serían todos los reales menos el 0. ¿Vale? Nuestra función nunca va a poder valer 0, pero cualquier otro número real sí. ¿Vale? Como os decía, a partir de una expresión algebraica es más complicado hallar el recorrido. Si tuvierais que hacerlo, una buena opción para hallarlo es recurrir a su representación gráfica. Ya os enseñaré alguna página web que están muy bien
en el cual vosotros podéis poner una función, su expresión algebraica, y os dibuja la función, y entonces sobre la gráfica podéis ver con mucha más facilidad cuál es su recorrido. Nos vamos a centrar más en el cálculo de dominios. Y aquí os dejo una tabla súper importante, que es la que tenéis que utilizar para calcular el dominio de expresiones algebraicas. Estos son los casos que nos vamos a encontrar en el cálculo de dominios. En primer lugar, funciones polinómicas. Ya lo hemos dicho antes, una función polinómica, su dominio, todos los reales. Me da igual cómo sea este polinomio. Recordar que los coeficientes tienen que ser números reales, me da igual que haya fracciones, pero las x siempre en los numeradores, ¿vale? Si hay una x en el denominador ya no sería un polinomio. Por tanto, si es un polinomio, el dominio siempre los reales. Me da igual cómo sea el polinomio, el grado y los coeficientes. Siguiente tipo, racionales, en los que hay una x en el denominador, una o varias. Si hay x en el denominador, lo denominaremos función racional, y lo que tenemos que buscar es todos los números que anulen el denominador. En este caso, lo que tenemos que resolver es una ecuación. Aquí resolveríamos la ecuación x menos 3 igual a 0. Es una ecuación muy sencilla y la resolvemos intuitivamente. El resultado es 3. ¿Vale? Entonces, el dominio sería todos los reales menos el 3. Pero imaginaos que aquí, en lugar de tener x menos 3, tenéis este polinomio de aquí. Pues para saber qué números no pertenecen al dominio, pues tendríamos que resolver la ecuación x cuadrado menos 5x más 2 igual a 0. Probablemente nos daría dos resultados que hacen 0, que harían 0 el denominador, y el dominio sería todos los reales menos esos dos números. ¿Vale? Otro tipo de funciones, los radicales de índice par. Vamos a distinguir entre radicales de índice par y radicales de índice impar. Y vais a ver por qué, porque es muy sencillo. En los radicales de índice par, ya sabéis que tienen dos soluciones, la positiva y la negativa, y que cuando el radicando es negativo, no sabemos calcularla. Me da igual que sea raíz cuadrada o raíz cuarta. ¿Vale? Lo que vamos a tener que buscar siempre es resolver esta inecuación de que x menos 5 tiene que ser mayor o igual que 0. Tiene que ser mayor o igual que 0. La resolveremos, en este caso nos dará que esa inecuación la cumplen todos los valores que están entre 5 y más infinito. Y ese será nuestro dominio. En caso contrario de que la raíz, en lugar de ser índice par, sea índice impar, una raíz de índice impar tiene una solución única, pero siempre tiene solución. Acordaos que, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2 y la raíz cúbica de 8 es 2. Siempre hay solución. Las raíces cúbicas, quintas, séptimas siempre tienen solución. Por tanto, nos da igual lo que hay adentro. O sea, cuando tengáis que calcular dominios y os encontréis con una raíz de índice impar, nos da igual que haya raíz o que no haya raíz. Lo consideraremos como un polinomio. Soluciones, todos los reales. Soluciones, o sea, soluciones para nuestro dominio. Todos los reales, me da igual poner aquí el número que pongáis. Cogéis la calculadora, ponéis el número que queráis, hacéis raíz quinta de ese número, menos 8, y veréis que obtenéis un resultado. Más funciones, la logarítmica. Recordar los logaritmos. No sabíamos calcular el logaritmo de números negativos. Por tanto, nuestra inecuación a resolver es que en este caso x más 4 tiene que ser mayor estricto que 0. Hay una pequeña diferencia con las raíces. En las raíces nos sirve el 0. Nos sirve que esto sea 0, porque sabemos calcular la raíz de 0. Pero el logaritmo de 0 no existe, no lo sabemos calcular. Entonces, la inecuación que tenemos que resolver es x más 4 mayor estricto que 0. Por eso en el dominio sale el menos 4 con paréntesis, porque el menos 4 no nos sirve como solución del dominio. Sería desde menos 4 hasta más infinito. Y por último, podemos tener funciones más complejas en las que sean combinaciones de todas las anteriores, polinomios, raíces, radicales, logaritmos. Os he puesto aquí un ejemplo cualquiera, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es
buscar todos los puntos en los cuales nos puedan dar problemas y hacer la intersección de todos esos intervalos. ¿Vale? Por ejemplo, el logaritmo buscaríamos valores mayores estrictos que -3. Pero aquí abajo en la raíz buscamos valores mayores que 4 o 4. ¿Vale? El 4 nos serviría porque tendríamos raíz de 0 y lo sabríamos calcular. Pero el 0 no nos sirve por tener un 0 en el denominador. Un denominador no puede ser 0. Por eso nuestro dominio empieza en valores desde 4, pero el 4 sin incluir. El 4 podemos calcular la raíz, pero tendríamos 4 menos 4, 0, raíz de 0, 0. Tendríamos un cociente dividido 0 que no sabemos calcular, pues el 4 queda excluido del dominio. Y los valores que hacían el logaritmo menor que 0 no nos afectan porque también nos harían valor negativo a la raíz y ya nos quedan excluidos. Por tanto, el dominio sería de 4 más infinito. Pero de estos tipos, lo mismo que antes, haremos ejercicios y yo creo que con la práctica al final lo acabaréis de dominar. Entonces ahora os dejo unos ejercicios para hacer. Practicando con estos ejercicios dominio y recorrido, es importante que tengáis claro sobre todo el dominio, también el recorrido, se utiliza mucho más el dominio que el recorrido, y que sepáis calcularlo tanto de expresiones algebraicas como de gráficas, donde tenéis estos ejercicios del 8 al 16 y luego el 54 y el 55 también para hacer dominios y recorridos gráficamente.